compartir con ustedes esta mañana de Acción Popular. Nos sentimos complacidos de poder compartir con ustedes este programa de hoy, lunes, tempranito en la mañana y en vivo. Caliente el lunes de hoy, muy caliente, con temperaturas bien altas a nivel climático, pero también a nivel político y a nivel social y a nivel económico. Muy caliente la pista de la República Dominicana. Calienta la pista y calienta motores el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camé. Calienta los motores del comité político. Dice que llevará la propuesta que busca la reelección del presidente Danilo Medina, proponiendo un cambio constitucional para permitir la reelección. Es correcta la posición del ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camé, porque es un problema del PLD. La reelección o no reelección, o sea, la selección de Danilo Medina para proponerlo para un nuevo mandato a partir del año 2016 corresponde exclusivamente al Partido de la Liberación Dominicana. Este es un problema del Partido de la Liberación Dominicana, lo hemos dicho muchas veces, y actúa correcta y responsablemente el ministro de Administración Pública cuando decide llevar esa discusión al comité político del PLD. Es el comité político quien debe decidir sobre esa situación. Es un problema privado del Partido de la Liberación Dominicana. No es un problema del país. Es un problema privado, un problema, repito, privado, no un problema público. Es un problema privado del Partido de la Liberación Dominicana. Es un problema de los grupos económicos, de los grupos de poder político y social que se han aposentado en el Partido de la Liberación Dominicana como opción de gobernanza del Estado dominicano. Repito, es un problema del Partido de la Liberación Dominicana y de los grupos del poder político o las fuerzas del poder político y social de la República Dominicana que han decidido escoger al Partido de la Liberación Dominicana como instrumento, como medio para administrar el Estado dominicano. Por eso ustedes ven posiciones contrapuestas en ese poder político y social. ¿Qué conducta tiene Servio Tulio y su Fincus? ¿Qué conducta tiene Servio Tulio y su Fincus? Es un error histórico. Lo moraliza. Moraliza una decisión política. Pero la moraliza cumpliendo con los intereses del Banco Popular, que no quiere reelección, que quiere que vuelva su pupilo, Leonel Fernández. Es el Banco Popular que habla a través de Servio Tulio. Servio Tulio es el ñeñeco de los bancos dominicanos. Es el ñeñeco. Es el ventríloco, el muñeco ventríloco que habla por esa gente. Y lo propio hace Participación Ciudadana. Y el corro de abogados constitucionalistas que están alojados en la madre y maestra. Moralizan el tema. Y eso no es un tema moral. En la política no hay temas morales. Hay temas éticos. Y ninguna constitución ha construido un Estado. Son los Estados, es el poder político quien usa la Constitución como instrumento político, no como instrumento jurídico. Todo el sistema legal de un país es un instrumento político.
El poder se mueve, se expresa de dos maneras. Se expresa con la fuerza o se expresa con la ley. Una resolución, un decreto, una ley. Es lo que usa. Son acciones de fuerza, las leyes. La Constitución es una acción de fuerza. Que se entienda. La Constitución es una acción de fuerza del Estado. Pero dibujada con buena cara, con una cara amable del poder. Eso es la Constitución, las leyes, el aparato jurídico de un país. Lo penoso de todo esto, lo penoso de políticamente hablando, lo penoso es que los actores de esta decisión, uno de los actores ha optado por la fobia política y la fobia social. No ha optado por la conducta política, que es Leonel Fernández. Y me recuerda una novela de Graham Greene, Poder y Gloria. Esa novela relata la vida de un cura, de un sacerdote católico, cuando las grandes persecuciones religiosas en México, que ese cura, cobarde, temeroso, medroso, se dedica a beber para no ver la realidad de la persecución y denunciar y caer en choques con el Estado mexicano. Al final de trajinar y cambiar de lugar, mudarse de sitio, huir, se encuentra con una persona moribunda y decide parar, ponerse su sotana y atender ese moribundo. Y ahí le matan, ahí pierde la vida, le matan porque hay una persecución contra todo lo que es sacerdote y nadie se puede poner una sotana en México. Esa situación me recuerda a Leonel Fernández. Es la misma conducta, esa fobia, no querer el enfrentamiento, huir y dejar su gente a la deriva. Miren lo que dice el señor Valentín, Julio César Valentín. Advierte solo el Congreso definiría reelección de Danilo. Y ayer el señor Félix García dice, bueno, si hay que cambiar la Constitución, que sea una sola vez, que se haga definitivamente lo que haya que hacer. Es leonelista. Y Valentín se solaza en el Congreso. Como que el Congreso es que va a decidir, es quien va a decidir esto. El señor César Medina, embajador en España, ese es su aporte ayer a su amigo Leonel Fernández. Se le acorta la pista a Leonel Fernández. Ese es su artículo. Pura cobardía. Pura cobardía. ¿Qué esperaba Leonel Fernández? Es una lucha por el poder. Es una lucha por el poder. Eso es lo que estamos viviendo. No es una piñata de caramelos en un cumpleaños. Eso no es. No es a romper una piñata. Es la voluntad lo que está en juego aquí. No hay principios. Son voluntades las que están chocando. Y esas voluntades las genera el poder. La voluntad no genera poder. Es el poder que genera todas las voluntades. Y esas voluntades que genera el poder, Leonel Fernández no las quiere asumir. No quiere asumir esas responsabilidades ni esos compromisos que genera el poder hoy. Sus grupos de poder están generando unas voluntades. Y ese resiste
a enfrentarlas. Él prefiere ir por los lados, buscar el flamingo, lugares cerrados, donde él pueda hablar y exponerse, donde no tenga contacto, donde él no quiera contrastar la realidad. Leonel Fernández no está liquidado, pero él no lo sabe. Su cobardía, su medrosidad, lo lleva a creer que él está vencido, porque es un cobarde, es una gallina política. Y si fuera un pollo, fuera un pollo manillo. Puede tener las escuelas de este tamaño y no le sirven para nada, porque no la sabe levantar para pelear. Ese es el problema de Leonel Fernández. Que él se acostumbró al neoexpresionismo, a que otro diga de él lo que él no es capaz de decir de él mismo. Ese es el problema de Leonel Fernández. Y está permanentemente dando cheques futuristas con recambio. Ese cheque, mira, para el 20 de octubre y el 18 llama a la persona, tráeme el cheque, vamos a ponerle fecha de 28 de noviembre. Y en noviembre hace lo mismo. Porque es cobarde. Porque es una gallina política. Y si fuese un pollo, fuera Manilo. Si fuese un pollo, fuera Manilo. Él no está vencido, que se entienda. Nosotros somos políticos. Y quien menos debe decir eso soy yo. Pero yo pongo los pies en el suelo cuando me siento en esta mesa. Y me pongo neutro. Dejo todo mi sentimiento, todo lo que yo pueda tener como situación, mi relación política con Leonel Fernández, eso no está en juego aquí. Yo estoy aquí para decirle a ustedes lo que está más próximo a la realidad. No está vencido. A él lo ha vencido su propio miedo, su propia cobardía. Porque las voluntades que le obligan a tener que dar la cara hoy por lo que él hizo como gobierno, esas voluntades, Félix García, el Banco Popular, tienen que buscar a Sergio Tulio para que digan que es un error histórico, como si se tratara de historia, la reelección dominicana. Una constitución que ha sido cambiada tantas veces como ha querido el poder. Y nunca ha sido error histórico. Es ahora error histórico. Con eso quiere convencer Sergio Tulio y el Banco Popular al país. Cuando se cambió en el 2004, en el 2002, para permitir era un error histórico. ¿Quién se benefició de eso? Le compraron senadores y diputados al PLD. Dionis Sánchez y el senador Leandro Valle, mi amigo, mis dos amigos en ese entonces. Lo compraron y lo expulsaron del PLD. A los dos. Recuerdo esos dos porque eran los que estaban más cerca de mí. Porque apoyaron la reelección de Hipólito. ¿Quién se benefició de ese proceso de modificación constitucional? ¿Quién se benefició? Leonel Fernández. Porque la política es así. No es voluntad la que genera los cambios, es el poder el que genera las voluntades. Y entiéndalo siempre así. Entiéndalo siempre así. La voluntad que hay entre Leonel Fernández y Danilo Medina es que el grupo que apoya a Danilo Medina quiere lo de él. Y el grupo que apoya a Leonel Fernández quiere también lo de él. Yo quiero lo mío y tú quieres lo tuyo. De eso es que se trata. Aquí no hay asuntos morales, ni asuntos históricos. Hay asuntos de intereses. Lo que se llevará al comité político son los grupos de interés en el PLD quienes tienen la decisión. Ninguna de esa gente que está en el comité político decidirá. Lo decidirán los grupos de poder que han escogido al PLD como instrumento para gobernar el país. Que se entienda. Y más adelante verán por qué lo estoy diciendo. Usaré unos segundos para cambiar de tema.
titular del periódico Diario Libre de hoy, 6 de octubre, es muy sugestivo. Refleja la manipulación que se quiere hacer de un instrumento político que se aplica, se aprueba, se aplica para dirigir, orientar los ingresos del Estado, el comportamiento económico fiscal del Estado. Dice Diario Libre, los porcentajes asignados agotan el presupuesto. Los porcentajes asignados es una cuarta parte de la realidad. No es la realidad de lo que pasa con el presupuesto. Esa es una cuarta parte de lo que pasa con el presupuesto. Ciertamente hay partidas asignadas por leyes fijas, un error garrafal, un absurdo político, porque no es un absurdo fiscal, es el poder político el que decidió hacer eso, y el Congreso acogió esas propuestas azarosas para dirigir la economía, la aplicación fiscal de los ingresos del Estado. El 4%, el tanto por ciento para la justicia, el tanto por ciento para el Ministerio Público, el tanto por ciento para la salud, el tanto por ciento para la educación superior, todos esos son disparates. El tanto por ciento para la administración municipal, otro disparate. Pero se hizo. Lo hicieron las mayorías del Congreso, acogiendo las voluntades del poder. Esas voluntades que están detrás de la reelección y la no reelección hoy. Pero ¿cuál es la realidad? Son esos porcentajes los culpables de la situación presupuestaria que hoy tenemos. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Esas leyes, esos porcentajes, solo se cumplen en el 4% para la educación, porque conviene a Danilo Medina usar el 4% para la educación para llevarse entre los bolsillos 30 y pico de mil de millones de pesos cada año. Por eso el dinero del 4% para la educación no falla. ¿Por qué? Porque ahí hay una alcancía. ¿Cuál es la realidad? ¿Son los porcentajes? No, no son los porcentajes. Se aplica el porcentaje para lo que tiene que ver con la municipalidad. No se aplica. Lo que tiene que ver para la salud, lo que tiene que ver para la justicia, para el Ministerio Público, nada de eso se aplica. Para la Ley General de Salud, no se aplica. ¿Dónde se aplican las erogaciones? ¿En los subsidios? ¿Los subsidios de quiénes? Los subsidios de quiénes, pero tampoco son los subsidios. La deuda, sí, la deuda se traga gran parte del presupuesto, pero nadie habla del fraude fiscal, del robo fiscal, del fraude fiscal, del robo fiscal, de la estafa fiscal que representa la nómina pública del Estado Dominicano. Vamos a ponerle números para que ustedes entiendan lo que está pasando aquí. Daré un dato que no aparece por parte. Ofreceré una información que no aparece por parte. Quizás a partir de ahora se comience a discutir. El 4% de educación son ¿cuánto? 119.000 millones de pesos para el año 2015. Ustedes saben cuánto era la nómina pública. La nómina pública en el año 2004, ¿cuánto implicaba? 2.500 millones de pesos mensuales, 30.000 millones de pesos al año.
30,000 millones de pesos en el año 2004 al año. ¿Ustedes saben cuánto es hoy la nómina pública mensual? 14,000 millones de pesos. La nómina pública. ¿Ustedes saben cuánto es eso al año? 168,000 millones de pesos. 6 veces la nómina pública del año 2004 es la nómina pública de hoy. ¿Ustedes saben quién es el hombre que más alta ha llevado la nómina pública en toda la historia de la República Dominicana? La ha llevado a 14,000 millones de pesos, recibiendo la nómina pública en 9,500 millones de pesos. Es Danilo Medina. La nómina pública de este país son 160 y tantos mil millones de pesos anuales, más que el 4% y más que todos los porcentajes que se están mencionando aquí. La nómina pública de un presupuesto de 630,000 millones de pesos. La nómina pública implica casi el 30% o 33% de lo que ingresa al Estado Dominicano. La nómina pública de 2,500 en el 2004 a 14,000 millones en el 2014, en 10 años. Y ustedes oyen empresarios hablando disparate permanentemente. Ellos mismos han contribuido para que esto llegue donde está. Ustedes oyen a Lidia Bonetti de Valiente diciendo que es insostenible y que hay una desindustrialización en la República Dominicana. Ella es culpable de todo lo que estamos viviendo hoy, porque ellos son los grandes beneficiarios de estos 10 años de gobierno. Son ellos los que han amasado grandes fortunas, igual que los bikinis, como la pandilla de Santiago. Son ellos los que se han beneficiado de este desastre fiscal del país. Es una nómina pública insostenible la que estamos viviendo. Estamos hablando de 160 y tantos mil millones de pesos al año. De 630,000 se van 160 y tantos mil millones de pesos solo en nómina, en gusanera peledeísta. Y agréguenle a eso 125,000 millones de pesos de deuda, para intereses de deuda. Y encontrarán las realidades que estamos viviendo. Porque hoy aparece en primera plana de todos los periódicos una deuda con generadores de 905 millones de dólares. Ustedes oyen a cada rato a Guarocuya Félix y al director de aduana. Recolectamos casi cuántos miles. Busquen a ver cuántos de esos miles que recolecta impuestos internos y aduana, cuánto le corresponde a nómina y cuánto le corresponde a deuda pública. Para que ustedes vean que más del 50% de lo que recauda aduana y recauda impuestos internos se va en deuda y empleados. En deuda, en intereses y empleados públicos. ¿Cómo avanza un país? Vamos a recolectar 450,000 millones de pesos. 160 más 120 del 4% son 280,000 millones de pesos. Solo por esos dos conceptos, 4% y nómina pública. Póngale los 110 de deuda, 300 y tanto. ¿Cuánto queda? Pues hay que estar colocando impuestos permanentemente y buscando a ver cómo le vamos a quitar lo último que tenga la familia dominicana para mantener este estorbo fiscal
que se llama gobierno dominicano. Y ese es el gobierno popular. Ese es el gobierno con una gran popularidad, claro está, porque está apocando la condición ciudadana, creando una sociedad de masa de 2 millones y tantos de mendigos, de gente sin dignidad. Eso es lo que hemos creado. 2 millones y tantos de ciudadanos dominicanos sin dignidad. Bono gas, bono luz, comer es primero, solidaridad, progresando, apocando ciudadanos, con una ciudadanía apocada. Por eso somos populares. Podemos ir a Asua, ir a Vicente Noble, ir a cualquier sitio decir, el mercado de la carne de conejo es el principal mercado del país. Y los prensa lo coge y lo coloca en una maldita primera plana. Coloca una maldita primera plana que la carne de conejo es lo principal en el país, que está creciendo el mercado de carne de conejo. A ver, carajo, ¿quién come carne de conejo todos los días aquí en este país? Y el pollo a 70. Carne de conejo y el pollo a 70. Y a 60 pesos la libra, donde aparece. Permítame cambiar de tema. El mundo vive un gran momento con el sínodo de obispos que se produce hoy en Roma. Está en primera plana de los periódicos. Aquí no se hablará de eso. Pero el mundo vive un gran momento con ese sínodo de obispos. Siempre de esos cónclaves de la Iglesia salen grandes propuestas y grandes razonamientos, no eclesiásticos, sino cristianos. No razonamientos eclesiásticos, no razonamientos administrativos de la Iglesia, sino pastorales. Y debemos celebrar que la Iglesia Católica es capaz de juntar todos sus obispos del mundo, los representantes del mundo, al nivel de obispos, que es la categoría mayor de la Iglesia. La categoría pastoral mayor de la Iglesia es el obispo. Entonces, que se junten los obispos y puedan discutir los problemas del mundo. Eso es importantísimo. También fue importante para nosotros tener aquí la semana pasada un encuentro de los obispos de 11 diócesis para discutir la problemática nacional. Esos obispos tuvieron a bien decirle al país esto. República Dominicana está en peores momentos de la historia. Yo quisiera que Mitofsky, la encuestadora, o la Gallup, le contradiga a esto que están diciendo los obispos de 11 diócesis del país. A ver si no está más en consonancia con lo que estamos reseñando aquí en este programa, dándole visibilidad mediante este medio a los problemas que realmente tiene el país. Coincidimos en todas sus partes con esta expresividad de los obispos de 11 diócesis. Vivimos los peores momentos sociales. Ese embarazo en adolescentes y preadolescentes es una realidad catastrófica para la República Dominicana. Es una tragedia. Cómo pululan las drogas en el país es otra tragedia. Lo que están diciendo los obispos, violencia, criminalidad y delincuencia, que ocultan las autoridades. En lugar de poner el frente, tratan de cubrirla. Lo que estamos viviendo a nivel político, cuando el señor Ángel Locual y consigue un periódico que le publique lo que Ángel Locual dice, Ángel Locual,
aquí. Intentan dañar la imagen de Lionel con la investigación de los tucanos y con Félix Bautista. Al que menos le conviene que Ángel Locual esté hablando de él es a Leonel Fernández. Por eso es que digo que es un cobarde. Él mismo tuvo que sacar a Ángel Locual como embajador en Colombia, su último cargo, porque el gobierno colombiano pidió que sacaran a Ángel Locual por tráfico de órganos como embajador en Colombia. El mismo Leonel Fernández, en una visita a Colombia, tuvo que ir escondido de Ángel Locual para que no se le apareciera en el acto oficial. Y al ver eso, Ángel renunció del cargo. Miren lo que pasa en España. Este es Rodrigo Rato, es gerente general del Fondo Monetario Internacional y uno de los grandes dirigentes, de los grandes economistas que tiene el mundo, de las grandes mentes económicas vivas que tiene el mundo en la política, es Rodrigo Rato. Miren qué pasa en España. Abajo ahí. Y investigan ex jefe del Fondo Monetario Internacional por estafa. Rodrigo Rato. ¿Saben qué consiste esa estafa en España? Que él y un grupo de especialistas económicos, haciendo investigaciones, usaron una tarjeta en 10 años y provocaron inexplicablemente 15.2 millones de dólares en 10 años. Oigan lo que estamos diciendo. Ellos malusaron las tarjetas. Y hay una diferencia, hay un bache, hay un déficit en la tarjeta de 15.2 millones de dólares en España. Y por eso está siendo investigado. 15.2 millones de dólares en 10 años. O sea, 1.5 millones de dólares anuales. Es el fraude. Y España está investigando un miembro de su gobierno, un popular, un presidente, un especialista, un burócrata del Partido Popular, está siendo investigado por su propio gobierno por esto. Es gerente general del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato. Y así no se puede investigar a un senador, porque acumula fortunas que no puede explicar. Y tiene que decir que es a Leonel Fernández a quien le están haciendo daño. Y aparece la Ferretería Americana a través de su emisora, publicando cada hora un comunicado defendiendo a este senador, pura y simplemente porque es un socio en Haití. Para que ustedes entiendan lo que estamos diciendo. Aparece la Ferretería Americana, que es la dueña de Teleradio América, haciendo un editorial cada hora defendiendo esto. Por eso dice la Iglesia que estamos viviendo los peores momentos de la historia de la República Dominicana. Ayer me llama un televidente fijo de este programa, de los dos, lo ve el de la mañana y el de la tarde. Me llama a las 7:30, 7 y algo de la noche. Me dice, ponga el canal 5. Cuando pongo el canal 5, una película de droga. Y me quedo monitoreando el canal hasta las 11 de la noche. La segunda película, también de droga. Sangrienta. Señores, lo que estamos viviendo a nivel de premio y castigo y de manipulación
de las creencias dominicanas es algo sin precedentes. Sin precedentes. Sin precedentes. Tenemos un Estado dedicado a torcer las creencias del ciudadano, a disminuir a ese ciudadano, a reducirlo a nivel de guiñapo, de autómata. Eso es lo que estamos viviendo. Cuando usted ve un emporio como la ferretería americana, gente que no tiene ninguna necesidad de asumir una postura de defensa a una persona que no puede explicar lo que tiene, eso le dice todo. El nivel de complicidad que hay aquí en este país. El nivel de complicidad. Como aquí, con el caso Loma Miranda, se llamó a grupos empresariales desde el Palacio Nacional para que firmaran documentos apoyando la decisión de Danilo Medina con Loma Miranda. La verdad no necesita tornillos. Lo que es verdad no necesita mítines. Cuando Arquímedes estableció el principio de Arquímedes, no lo sometió a votación, ni llamó a nadie para que avalara lo que él estaba haciendo. Y lo propio, los grandes matemáticos, los grandes físicos del mundo. Las leyes de Newton no necesitaron que nadie la apuntalara, que nadie le pusiera tornillo. Solo la seducción, solo la mentira, solo la farándula política hace eso. Y lo que estamos viviendo hoy. Félix Bautista no necesita que la ferretería americana le diga al país lo que le está diciendo. Si es verdad que todo eso es de él, ¿por qué no se somete? ¿Por qué no se coloca como Rodrigo Rato en manos de la justicia? Y él no es Rodrigo Rato, un hombre con una trayectoria intachable en España y en el mundo. Por eso llegó a ser gerente general del Fondo Monetario Internacional, de un organismo internacional, suprauniversal, y está siendo investigado por 15 milloncitos de dólares. Y este señor se tiró 130 millones de dólares a Sudán y no pasó nada. Y encuentra una ferretería americana, un canal de televisión que haga un editorial cada hora defendiéndole. ¿Qué sistema de premios, qué sistema de castigo tenemos en la República Dominicana? Y eso es lo que está diciendo la Iglesia. Eso es lo que nos está diciendo la Iglesia. Nosotros con Usilowski hicimos lo que teníamos que hacer, lo juzgamos nosotros. Este sistema político es incapaz de juzgar a quienes delinquen, y nos enrostran cada día que los buenos, los héroes, son estos malvados. Eso es lo que están haciendo en este país. Y después decimos, hay una inversión de valores, Servio Tulio, la transparencia. Vayan a los bancos. ¿Quiénes sirven para soportar todo este fraude fiscal, todo este robo al Estado? Es en los bancos. En esos bancos que defiende Servio Tulio, que habla Servio Tulio por ellos, como Ñeñeco. Usaré unos segundos para cambiar de Ñeñeco. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Murió el presidente Jean-Claude Duvalier. Aquí hay una mofa
muere Baby Doc. Él no se llamaba así. Ese es un mote para faltarle respeto a una realidad histórica, política, económica y social. Repito, murió el presidente Jean-Claude Duvalier. Chapita era Trujillo. Una realidad política, social, económica, cultural. Eso era Trujillo aquí. ¿De quién es que más se ha escrito en República Dominicana? ¿Quién es la persona que más ha llamado la atención para que se escriba de él? Esa es una realidad cultural, una realidad política, una realidad económica y una realidad social. Duvalier en Haití es una realidad política, económica, social y cultural también. Y cultural también. Y lo que estamos hoy con esta realidad es observando qué pasará en Haití y qué nos toca de este golpe. Esto no es Baby Doc, no es Papa Doc, es una realidad política. Miren, este es el periódico de hoy, el día de hoy. Miren el titular, para que ustedes entiendan lo que estamos diciendo. 65% de los apresados en viajes ilegales en Yola son ¿qué? Eso pasaba con Baby Doc en el poder. Contéstenme. Cuando estaba Baby Doc en el año 86, eso pasaba aquí en la República Dominicana. Es que queremos jugar a titulares. Y los países no se gobiernan con titulares. Los países se gobiernan con realidades. Con realidades. Usted puede coger a S.I.N., coger a Nuria Piera, coger al otro, a Juan Bolívar, a Uchilora, coger a Julito Jacín, o al Gobierno de la Mañana, o al Sol de la Mañana, todos esos programas, y crear una percepción en los seres humanos, pero basadas en premisas falsas. Quienes están diciendo que esto no es una realidad, que vayan a Haití y que hagan una encuesta. Hoy, ayer, pasado mañana, dentro de 10 años, y se darán cuenta de lo que yo estoy diciendo. En el año 2007 hicimos un levantamiento en Haití. No, 2006. Hicimos un levantamiento en Haití. Y la realidad que encontramos fue una cosa terrible. No quise escribir sobre eso nunca. El 47% de la población haitiana era duvalierista, prefería a Duvalier en el año 2006. El 47% de la población haitiana prefería a Duvalier en el año 2006. Y estamos jugando con eso. Esa ausencia es una peligrosa presencia hoy. Miren aquí. Hace 23 años del primer golpe de Estado abajo, esa multitud que está ahí. Hace 23 años del golpe de Estado a Jean Beltrán Aristide. Ese es el próximo presidente y el control del poder político en Haití. Ellos dos, tanto Duvalier como Aristide, tenían el control político de Haití. Tienen el control político de Haití. Y ese otro polo va a provocar un desequilibrio peligroso en Haití.
La ausencia de Duvalier le quita frenos políticos a la sociedad haitiana. Repito, la ausencia de Duvalier le quita frenos y radicaliza a ese sector. Porque ¿saben cuál es la mamá de la depresión? La mamá de la depresión es la esperanza. La mamá de la depresión, la mamá de la frustración, la mamá del encono, de la rebeldía, es la esperanza. Cuando se pierde la esperanza, aparecen estos sentimientos. Cuando se pierde la esperanza en un país, aparecen esos sentimientos que he mencionado. Y esos sentimientos, cuando encuentran un canal, un vehículo que lo potencialice como Jean Beltrán Aristide, ahora la ola de la Balat, es mayor. Y eso es un riesgo para la República Dominicana añadido. Es un riesgo añadido que tenemos con esta pérdida. No es debido. Ese es un riesgo añadido que tiene la democracia dominicana. Por lo que he dicho antes. La madre de la rebeldía, de la rebelión, de la frustración, de la depresión, de la desesperanza, es la esperanza. Cuando eso se pierde en este sector, que no tiene a quién buscar, y les dije que en el año 2006 hicimos un levantamiento en Haití, y el 47% de la población prefería a Duvalier en el año 2006, hace 8 años, y él no estaba en Haití. Él llegó 5 años después. Y reto a todo el que está hablando de esto aquí, que pague un levantamiento, que hagan una encuesta en Haití hoy. Y creo que los números pueden ser mayores. Y eso es un peligro, ese es un riesgo para la República Dominicana hoy. Para que entiendan. Porque eso va a llevar a mucha gente de Duvalier al Avalanche, a donde Aristide. Llevará mucha gente de Duvalier donde Aristide. Porque es la otra opción. Y ese grupo de derecha no tiene expresión política importante hoy en Haití. Lo tenía en Milán Manigat, y Milán Manigat, con la muerte de su esposo, Leslie Manigat, no está en condiciones de afrontar una responsabilidad política como la que manda Haití hoy. Porque ella contaba mucho con su esposo, con Leslie. Milán no está en condiciones de ser la líder quien le ponga frenos a esa lucha política que hay en Haití hoy. Hay una radicalización de la derecha haitiana. Hay una radicalización de la derecha haitiana. Y Martelly se resiste a hacer elecciones, que es lo peor. ¿Qué es lo peor? Por eso digo que hay un peligro, hay un riesgo importante en Haití con relación a esa situación interna de Haití hoy, con la desaparición de Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier era una realidad política, social, económica y cultural en Haití. Y con eso no se juega en los países. Miren por qué está Aécio Neves como el segundo candidato en Brasil. Aécio Neves, Tancredo Neves, fue un presidente en Brasil que murió en la transición en el año 86. Tancredo Neves fue un presidente que murió en la transición del mismo partido de Aécio Neves, el que está compitiendo hoy con Dilma Rousseff en la segunda vuelta. No jueguen con eso.
No jueguen con eso. No jueguen con eso. Los países saben, por eso tú fuiste en Costa Rica a José Figueres y su hijo, y en Chile a Eduardo Frei y su hijo, Eduardo Frei, y en Colombia a dos Pastrana como presidentes de Colombia. No jueguen con eso. No jueguen con eso. Jueguen con la realidad. Vamos al último tema del programa. El sábado quedé sorprendido ciertamente con el programa de Nuria Piera, que ella trajo en la programación de su informe, de su investigación, un desvío de fondos españoles al turismo dominicano. Desvío, o sea, un fraude en España, el dinero de un fraude en fondos de pensiones en España se invirtió aquí en turismo. A nosotros no nos sorprendió, pero nos chocó que Nuria lo hiciera. Nos chocó que Nuria lo hiciera, porque aquí hemos estado diciendo que en el turismo, aquí hay una serie de renglones de inversión extranjera, que su capitalización y subcapitalización es con delitos internacionales, y el turismo es uno de ellos. Aquí se está promocionando un turismo francés, una inversión turística francesa, que no es clara. Y funcionarios del Ministerio de Turismo, y funcionarios de la Cancillería Dominicana se han prestado a esas mafias francesas, a esas mafias italianas, para invertir en República Dominicana a través de empresas turísticas. La semana pasada salió un titular que luce inocuo, sin ningún problema, parece bueno. Señores, miren ese titular en el periódico El Nacional. Arriba, aquí. UNESCO busca fomento de turismo en la zona colonial. La UNESCO. ¿Ustedes saben quién es eso? Es nuestra embajada en Francia. Es el Banco Popular. La UAS tiene propiedades. Y he dicho eso dos o tres veces. Tiene propiedades coloniales que son apetecidas por estas mafias internacionales. Y se han alojado en la UAS, en la administración del señor Grullón. Han entrado a la UAS estos grupos mafiosos europeos. Han entrado a la UAS y tienen funcionarios de la administración de Iván Grullón, para que después no diga que no lo sabía. Que están detrás de los monumentos, de las propiedades que tiene la UAS en la zona colonial, para que después no diga que no lo sabía. Todo lo que ustedes están mirando con esta feria que se llevó el señor Francisco Javier García, más de 15 periodistas, para que le hagan la cohorte allá, porque esa es la forma. Él quiere más dinero para turismo, pero es para seguir pagando campaña política para la presidencia de la República. Y seguir abrazándose, seguir conexionándose con estos grupos mafiosos europeos, repito, con estos grupos mafiosos europeos, alojados en Francia, en España y en Italia. Porque eso es lo que hay. Toda esta inversión árabe que usted está mirando aquí en el país, que viene de Francia, viene de dinero mal habido,
tráfico de joyas, tráfico de drogas y tráfico de armas. Lo estamos diciendo con responsabilidad. Aquí se está capitalizando y subcapitalizando el turismo con dinero de la delincuencia y la criminalidad organizada internacional. Lo estamos diciendo para que después no se sorprendan como cuando decíamos lo que decíamos de los tucanos. Estos árabes, estos jordanos que asesoran presidentes, todos están ligados a mafias internacionales. Y todos esos pasaportes en manos de palestinos, en manos de árabes, pasaportes dominicanos, son los ministerios del país quienes están vendiendo esos pasaportes. Es turismo, es relaciones exteriores, es la Cancillería y el Ministerio de Turismo quien está gestionando esos pasaportes para mafiosos internacionales. Nos veremos esta tarde a las 5.